capítulo 25, y vamos a leer los versículos desde el 14 hasta el 30. Amén. La parábola de los talentos. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 14. ¿Lo tenemos? Del 14 al 30. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía, eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, oh Padre amado, le damos gracias en esta hora. Seguimos delante de su presencia hoy y siempre queremos ser hallados en su presencia conforme a sus bondades para con nosotros. Señor, usted nos ha extendido su báculo, nos ha traído a usted con cuerdas de amor. Oh Señor, en Cristo Jesús, su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, Él aquí, Señor, aleluya, en su sacrificio perfecto, Señor, que ponemos delante de usted, nos presentamos delante de usted con su sacrificio, Señor, que en el derramamiento de su sangre queremos ser hallados, oh Padre amado, porque sabemos que en Él somos aceptos, en Él, Señor, nos acercamos a usted, en Él, Señor, oh Padre amado, podemos estar en su presencia ahora y para la eternidad. Señor, enos aquí, estas almas que somos suyas, y le pedimos, Señor, usted nos siga supliendo para nuestro bien, así como hemos creído, Señor. Siga añadiendo gracia sobre gracia, Señor, sobre cada uno de nosotros, oh Padre amado, parte de su iglesia universal, así como hemos creído, Señor. Oh Padre amado, síganos proveyendo para nuestro bien. Oh Señor, queremos ser hallados aptos, queremos ser hallados útil, queremos ser hallados agradecidos. Señor, una vez más le pedimos, ayúdenos, Señor, en las necesidades propias de cada uno, de cada cual, que están delante de usted, Señor, y síganos conformando, síganos haciendo en la manera que usted quiere, Señor. Oh Padre amado, síganos añadiendo lo que nos es necesario, oh Padre amado, porque de dónde tendríamos nosotros y a dónde iremos, Señor, si solo usted tiene palabra de vida eterna. Señor, denos su palabra,
buena, su palabra, en verdad, su palabra que sana, su palabra que levanta, su palabra que restaura, su palabra que sacia toda nuestra necesidad, Señor. Oh Padre amado, y elévenos a altura con usted, así como hemos creído, Señor. En sus manos estamos y le pedimos y le decimos en esta hora: continúe su buen hacer y hágase en nosotros, Señor, perfecta su obra. Así, insistimos, como hemos creído. Gracias le damos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Aleluya. Y con ese amén nos podemos sentar y no podemos dejar de decir que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. De buen nacido es ser agradecido. Y nosotros los que hemos creído y hemos nacido de nuevo, ¿cuántos hemos nacido de nuevo? Aleluya, ¿verdad? Y ahora ya no queremos ser hallados en la carne, aunque estamos en la carne, aunque tenemos este cuerpo de carne, pero ya no estamos guiados en la carne. Ahora, ¿verdad? Ahora Dios, hemos recibido el Espíritu del Señor, nos hemos dispuesto, ¿verdad? En este nuevo nacimiento en el cual se nos exhorta que es necesario que estemos los que hemos creído, porque si no nacemos de nuevo, si no fuéramos como niños, nos dice el Señor, si no nos ponemos a nacer de nuevo, a manifestar un nuevo principio, ahora en el conocimiento, en el propósito de la voluntad de Dios, no veríamos el reino de los cielos. Es decir, ¿verdad? No podríamos estar en la presencia del Señor ni ahora y mucho menos en la eternidad. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, aquí también en esta parábola que hemos leído llamada de los talentos, porque, ¿verdad? Por medio de ella, o en esta enseñanza, por medio de, ¿verdad? Gloria a Dios, de estos elementos, el Señor nos dispone a tener en cuenta, a estimar, ¿verdad? Lo que hemos recibido, es a estimar, y con ese título vamos a ver esta enseñanza, estimando la voluntad de Dios para con nosotros. Estimar implica el tener el valor, el reconocer el valor, el apreciar lo que hemos recibido, ¿verdad? El poder ser hallado, agradado por lo que el Señor nos concede y nos ha dispuesto que sea en nosotros. Y ahí, ¿verdad? Estar en la voluntad de Dios con nosotros. O sea, valorando la voluntad de Dios con nosotros. Ese es el título, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Bueno, y ahí comienza esta parábola, ¿verdad? Dándonos a conocer por medio de esta enseñanza así lo que hemos recibido y teniendo en cuenta que hay una voluntad de Dios en la cual el Señor reparte, ¿verdad? Y cada uno recibe conforme a la capacidad, o sea, conforme también así se manifiesta la voluntad de Dios, porque de Él son todas las cosas y Él ha dispuesto que sea como Él quiere. Ahí vamos a ver, amén, y bueno, es mejor que sea así, porque ahí, ¿verdad? Y que nosotros los que hemos oído nos dispongamos a apreciarla, a recibirla, a estimar el valor de lo que se nos ha concedido, y mejor es conocer cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y hacerla, porque esa es la vida. También se nos exhorta a que tengamos en cuenta que disponernos a andar en la aventura y a ver, ¿verdad? O por nosotros mismos, ¿verdad? Sin tener el conocimiento de cuál sea la voluntad de Dios para con nosotros, del único y verdadero Dios. Y ahí nos habla de talento, a uno que recibió 5, a otro que recibió 2 y a otro que recibió 1, cada uno conforme a la capacidad. O sea, el Señor da, ¿verdad? De manera que aquello que se manifieste en nosotros, nosotros seamos conocedores y conscientes, ¿verdad? Que lo podemos laborear, que podemos andar con ello, que podemos hacer de ello lo que debemos de hacer, porque para eso el Señor lo otorga, para eso el Señor nos lo da, nos hace tener en cuenta, ¿verdad? Que lo que hemos recibido lo recibimos de Dios, y nos habla de talento, ¿verdad? Cuya palabra en el griego, en el idioma en el cual está escrito el Evangelio, la palabra es talentón, que viene de un neutro, de un derivado presente de la forma original de tlao, a ver si lo digo bien, tlao, T-L-A-O, ¿verdad? Que significa
o que implica, ¿verdad?, el llevar, el soportar. Equivale a la palabra fero, que es un verbo primitivo que implica este hecho de llevar o cargar en una aplicación muy amplia, y ahí se aplica, ¿verdad?, en una manera amplia, literal o figuradamente, como sigue. Y bueno, ahí voy a dar algunas de aquello que puede manifestar este talento, además después el que vamos a ver, ¿no? Y ahí, ¿verdad?, implica, ¿verdad?, gloria a Dios, en este derivado, como poner, preservar, producir, soportar, traer, acarrear, ir adelante, ¿verdad? Aleluya, que da a la deriva o enviado, inspirada, ir, ¿verdad? Todas estas cosas, ¿verdad?, tan ampliamente. Y bueno, ahí para que podamos ir apreciando lo que implica para nosotros en el sentido espiritual, ¿verdad? Gloria a Dios, habla también, ¿verdad?, teniendo en cuenta para que apreciemos el espíritu o lo espiritual, habla también de balanza como sosteniendo pesas, algo que implica que, ¿verdad?, una medida, un peso, amén, en el cual se manifiesta, ¿verdad?, a través de los pesos una medida. Por implicación, cierto peso. Y de aquí una moneda, o más bien una suma de dinero o talento. Amén. Gloria a Dios. Nos hace tener en cuenta, ¿verdad?, que el recibir el talento, recibir, ¿verdad?, gloria a Dios, o tener en cuenta que lo que recibimos del Señor implica como un peso, es algo que hay que llevar y que hay que saberlo llevar, ¿verdad? Y que debe de llevarse no de cualquier manera. Implica un peso, ¿verdad?, que va a ser probado en balanza, o sea, que tiene un determinado propósito. Amén. Y bueno, con lo que conlleva también la responsabilidad. Todo aquel que recibe una cantidad de bienes, pongamos así, en talento, en dinero, el talento en el Nuevo Testamento equivale como a 12 kilos 600 de plata, en peso. Y en el Antiguo Testamento como unos 34 kilos, pero aquí en el Nuevo como 12,600, ¿verdad? Y ahí el recibir una cantidad de bienes, en este caso pongamos ahí, ¿verdad?, para que entendamos lo espiritual, los talentos, implica una responsabilidad. El que quiere tener dinero, el que quiere tener posesiones, el que quiere tener bienes, tiene que saber también tener en cuenta lo que recibe. No es un peso de carga. Entre más dinero reciba, implica también más carga, más responsabilidad. Amén. Y ahí lo vemos también en el mundo. Usted se monta un negocito pequeño para usted y a lo mejor pueda contratar a uno o dos. Bueno, y ahí tiene ciertas ayudas a lo mejor del gobierno, del Estado, y usted puede llegar a contratar 3, 4, 5 personas y a lo mejor en algún momento, ¿verdad?, pues tiene que parar a uno o dos y lo para. ¿Verdad? Porque no lo puede llevar y luego puede volver a contratar y tiene un peso, tiene una responsabilidad por lo que usted lleva, esa labor, ese talento, ahora en el sentido espiritual de poder llevar a cabo la labor, implica, ¿verdad?, capacidades, ya no solo de material, sino de la capacidad de poder administrar lo que está emprendiendo, el negocio que emprende. Amén. Pero si llega a ser una multinacional o una empresa que llega a poder tener, ¿verdad?, 1,000, 2,000 trabajadores y usted en algún momento quiera de eso, incluso puede hacer 5,000, y ahí lo vemos en las noticias cuando, ¿verdad?, grandes empresas así que tienen miles de trabajadores
y anuncia que van a parar a 500 o a 1000, vemos como el gobierno trata de interceder, trata de intermediar y ver, porque implica una responsabilidad. ¿Sí me hago entender? Entre más capacidad, entre más talento, más responsabilidad, más peso. Se nos dispone a que, ¿verdad?, se manifieste, ¿verdad?, una responsabilidad de vida a aquello que se recibe. Por eso el Señor lo que nos da a cada uno es conforme a lo que podemos llevar. El Señor no nos pone más carga de la que podemos llevar. El Señor, si nos ha dado algo para que nosotros seamos hallados conociendo la voluntad de Él para que la hagamos, podemos estar seguros de que lo podemos hacer, porque Él lo otorga conforme a la capacidad y que no haya pérdida y que realmente, ¿verdad?, podamos llevarlo a buen fin y haga buenos frutos y podamos, ¿verdad?, incluso hacer el interés, o sea, sacar el doble o el 100, ¿verdad?, que implica el 100% de lo que hemos recibido. Amén. Y ahí lo vemos, el que recibió 5, recibió 5 más. Y el que recibió 2, recibió 2 más. ¿Verdad? El que recibió 2 no produjo 5, sino que produjo 2 más. Y la equivalencia en uno y el otro, conforme a la capacidad que recibieron, es que uno y otros dieron el 100%. Y conforme, o sea, dieron todo lo que recibieron, invirtieron todo lo que recibieron. Y como invirtieron todo lo que recibieron 100%, pues produjeron 100% de lo que recibieron. Y por eso el que recibió 5 pudo tener 10 más, o sea, 5 más, perdón. Amén. Y el que recibió 2, 2 más. Ni el que recibió 5 produjo 15. Ni el que recibió 2 produjo 10, no. Cada uno, ahí podemos, la equivalencia, permítame que reitere, es que cada uno produjo el 100% de lo que recibió. O sea, conforme a la capacidad. Pero el que recibió 1, ahí pues lo escondió y puso ese argumento, no, pero antes de tener en cuenta el argumento del que recibió 1. Aleluya, vamos a ir a Eclesiastés para que apreciemos también esto, ¿verdad? La voluntad de Dios para con nosotros. Y dice en Eclesiastés capítulo 3, en el versículo 10, aleluya, del 10 al 14 y al 15 lo vamos a puntualizar también. Pero en el 10 dice, yo he visto, dice Eclesiastés, el predicador Salomón, el rey Salomón, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él, ¿verdad? Y de ahí el sentido de la parábola es para que, y de esos talentos, para que nosotros tengamos en cuenta, ¿verdad?, que estamos bajo una voluntad de Dios, que lo que se manifiesta en nosotros, las capacidades que se puedan manifestar en nosotros para poder hacer o dejar de hacer o realizar algo, viene de Dios. ¿Verdad? Tanto las capacidades como el peso, o sea, aquello, ¿verdad?, que implique el valor o aquello en lo cual sea necesario para trabajar o manifestar un negocio, ¿verdad? O conforme a la parábola, lo que el Señor le dio a esos sus siervos con la intención y la esperanza de cuando regresara, tuviera los frutos por lo cual le entregó, el beneficio que demanda el haber recibido, ¿verdad?, ese bien, cada uno conforme a su capacidad. Y el Eclesiastés está aquí, el rey Salomón, el predicador, nos está aclarando, ¿verdad?, y ahí nos hace entender mejor la parábola a los que hemos oído y vemos, ¿verdad? Así como él, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Por eso la parábola, ¿verdad?, que el Señor le da, que habla, es de un trabajo, o sea, que estamos con un propósito, en una voluntad de Dios para que trabajemos para el Señor.
aleluya, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, ¿verdad? Entendemos lo que hemos oído y vemos, lo que hemos oído la palabra de Dios, lo hemos reconocido y ahora vemos que el propósito del trabajo, de la labor, y ahí por eso la comparación y el reino de los cielos, ¿verdad? Y ahí en esa parábola, vas a tener en cuenta, es para la eternidad, en la cual entraron los dos primeros, pero el que recibió uno y argumentó, y ahí vamos a tener en cuenta después, insisto, ¿verdad? Con Dios, pues ahí no entró, no lo recibió, no la eternidad con el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y dice en el versículo 11, continúa, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es un trabajo que el Señor pone y nosotros entendemos que es con el fin, el propósito de Dios que vivamos y ahora seamos fieles en lo poco que recibimos, en aquello en lo cual se dispone que seamos hallados en la voluntad del Señor, pero es con un propósito de lo más, para la eternidad. Y ahora, ¿verdad? Conocemos en parte, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, en el versículo 9 y 10, que ahora conocemos en parte, ¿verdad? Y en parte profetizamos, en parte conocemos y en parte, ¿verdad? Profetizamos, declaramos palabras de Dios, los propósitos, la voluntad de Dios, pero después conoceremos el todo. Amén. Y ahí, ¿verdad? Ahí lo expresa el predicador aquí en Eclesiastés 3:11, al final del versículo. Ciertamente nosotros no entendemos toda la obra del Señor, pero sabemos que hay un propósito para que se manifieste en nosotros la eternidad, la vida eterna en su presencia con Él. Yo he conocido que no hay nada para ellos, para nosotros mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre come y beba y goce del bien de toda su labor. Amén. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, o sea, para la eternidad. Sobre aquello no se añadirá. O sea, lo que Dios ha dispuesto que sea, eso debe de ser. Y nosotros tenemos que tener el conocimiento y tenemos la profecía. Y ahora en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, no lo sabemos todo, pero sabemos que estamos en una obra, en un propósito, en una voluntad de Dios, en la cual se nos ha otorgado una parte, se nos ha otorgado un talento, se nos ha otorgado unas capacidades para que trabajemos con esa esperanza de la vida eterna. Amén. Y que no hay nada mejor para nosotros, ¿verdad?, que alegrarnos y hacer el bien en nuestra vida. Sabemos que debemos de hacer el bien porque eso es el espíritu del cual hemos creído, lo que hemos recibido de Dios, y que ciertamente el don de Dios para con nosotros es que bebamos y gocemos del bien de nuestra labor. O sea que el trabajo tiene satisfacciones, no solamente espirituales, que son las primeras, verdadero gozo, verdadera paz, amén, sino también nos suple para este tiempo, para el cuerpo también, amén. Aleluya, y comemos y bebemos, nos alegramos en el Señor, en la labor, porque digno es el obrero de su salario. Aleluya, gloria a Dios. O sea, aquello que el Señor permita que nos echemos la boca, lo vamos a disfrutar. Aleluya, lo saboreamos porque estamos en el gozo del Señor, estamos buscando agradar a Dios, estamos en la comunión con Él, su espíritu con nuestro espíritu. Amén. Y verdaderamente donde hay amor, hay deleite. Y Dios es amor. Aleluya. Ahora, entendemos también, es muy importante que lo que el Señor hace es perpetuo. Sobre aquello no se añadirá. Amén. Aleluya. Ni podemos ni poner más ni quitar. Lo que es, lo que Dios ha dispuesto, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. O sea, ¿verdad? Así como el jefe, así como aquel que es dueño de algo, manda sobre aquello que le pertenece. Y aquellos que le pone a cargo de que lo guarde o lo cuide, tienen que hacerlo como el que le pertenece dice. Y hay que hacerlo para que nosotros seamos conscientes de que
Si tememos a los hombres de que nos despidan si no hacemos lo que nos piden, ¿cuánto más a Dios? Amén. Si tememos perder el trabajo, si el jefe, la jefa nos dice, tiene que hacer tal cosa, cual cosa, y tememos perder el trabajo y no lo hacemos, ¿cuánto más la salvación? Ese temor reverente, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Ante todo es un temor, ese temor de respeto, reverente a Dios, en agradecimiento de lo que hemos recibido. Amén. Porque ahí agradecemos también por los trabajos, ¿no? Aunque tenga cierta dificultad. Amén, pero ahí hay recompensa también. Amén, porque eso es principio de obediencia. Al que trabaja con el sudor de su frente se dispone a ganar el pan. Y Dios agrada. Amén. Ahora, ¿cuánto más para el Señor? Ahora el versículo 15 lo puntualizamos. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. ¿A qué le importa? Está expresando aquí, ¿verdad? No importa, ¿verdad? Lo que aparentemente sea ahora. Hay que tener en cuenta lo que es el propósito en un principio, aunque ahora pareciera que difiere. Pero aquello que fue en un principio, o sea, la voluntad de Dios de un principio, ¿verdad? Aunque ahora no pareciera que lo es, será. Amén, porque Dios lo restaurará. Dios restaurará todas las cosas. O sea, se cumplirá el propósito de Dios y ni se añadirá ni se quitará. Aunque en algún momento pareciera que fuera diferente al principio, ¿verdad? O como ha de ser. No, pero será, se cumplirá, Dios lo restaurará. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y como Él ha dispuesto que sea, es y será. Gloria a Dios. Santo, bendito Dios. Pero ahí la parábola entonces, ¿verdad? Este que recibió un talento, pareciera como que no entendió, o pareciera que no valoró, no estimó el valor de aquello que recibió. Y lo que hizo fue esconderlo bajo la tierra. Y dio ese argumento, ¿no? Aleluya, gloria a Dios, diciendo de que, Señor, te conocía que eres hombre duro y que sigas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo, le dice. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente. Amén. Ahí le declara el argumento que él mismo dice, ¿no? Pero, ¿verdad? Ahí vamos a tener en cuenta por qué él dice eso y qué es lo que está diciendo, qué es lo que él está expresando cuando él, ¿verdad? Dice que tuvo temor, teniendo conocimiento tiene conocimiento de Dios y sabe, según él, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuvo miedo, dice, y lo escondió. O sea, supo que recibió de Dios, conoció realmente, conoce a Dios, conoce que hay un Dios y una voluntad, entiende que lo que recibe, lo recibe en un propósito, en una voluntad del Dios único, pero debe de ponerlo a la labor, debe de llevarlo, está dispuesto a llevarlo como el que recibió 5 y lo llevó esa carga, esa responsabilidad y generó intereses. Otros 5, o sea, se dio al 100%, invirtió todo lo que recibió, se dio por completo, ¿verdad? Y lo dio por completo. Así el que recibió 2, pero aún conociendo de quién lo recibió, declara un cierto temor y lo esconde. Y da ese argumento. En Romanos capítulo 1, en los versículos del 18 en adelante hasta el 31 primeramente, nos habla de la culpabilidad del hombre y cómo la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. Y ahí declara las consecuencias y cómo se dan
a la idolatría y ahí, ¿verdad? Pervierte, se degenera, ¿verdad? Y se manifiesta un espíritu, ¿verdad? Y una obra en ellos que no tiene nada que ver con los propósitos de Dios para con nosotros desde un principio, ¿verdad? Y se manifiesta el pecado en la más amplia, ¿verdad? Esfera o de la más amplia determinación o manifestaciones. Y ahí nos habla de unas consecuencias terribles de desestimar la voluntad de Dios, aunque lo conocieron. Amén. Gloria a Dios, le dieron la espalda y se dispusieron a vivir como bien les parecía, a espalda de Dios. Y ahí se manifiesta esa condición tremenda, ¿verdad? Gloria a Dios, cuando el hombre y la mujer, el ser humano, está así. Y ahí nos da esa seña y ahí nosotros somos testigos también porque ahí anduvimos, ¿no? Gloria a Dios. Y luego en el 32 puntualiza que quienes habiendo aún también entendido que el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, nos habla de uno que las saben, lo conoce y no solo las hacen, sino que también se complace con las que las practican. O sea, se dejan envolver y se dejan llevar por ese espíritu, ¿verdad? Aunque conocen y ya saben que están haciendo mal, son conscientes y se dejan envolver por ese espíritu y no solo se complacen, sino que también la practican, o sea, participan de ello. Pero después, en el capítulo 2, ¿verdad? Teniendo en cuenta esto, nos habla del juicio de Dios. Y tenemos que leer esto para que entendamos el argumento y ahí vamos a llegar. Vamos a llegar el porqué del argumento en esa parábola de los talentos, del que recibió uno y lo escondió, dio ese argumento, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. Entonces, en el capítulo 2 nos habla del justo juicio de Dios y vamos a leer un poquito. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Amén. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Aleluya. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y inmortalidad. O sea, se dispone a tener en cuenta, ¿verdad? El trabajo que Dios pone a nosotros, las capacidades que nos da es para que la trabajemos, para que la pongamos en práctica para Él, teniéndolo en cuenta a Él. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, reiteramos el 7, buscan gloria, honra e inmortalidad. Versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Es decir, porque por el primero, el juicio empieza por los primeros, por el que conoce, por el que sabe. Los judíos conocían la ley, tenían el conocimiento de los propósitos de la voluntad de Dios, recibieron la ley. Recibieron el trato de Dios, fueron apartados como pueblo de Dios. Y por lo cual, ¿verdad? Habla de tanto, ¿verdad? Con la Dios, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente, ¿por qué? Porque el judío conociendo, ¿verdad? Recibiendo de Dios, ¿verdad? Para que pudiera hacer su obra, para poder manifestarse como pueblo del Señor, conociendo lo que desagrada a Dios, no solamente se complacían o se puedan complacer, unos que conocen se puedan complacer en los que hacen el pecado, los que andan en pecado, sino que también practican, se deja involucrar y practica el pecado, por lo cual, ¿verdad? No hay excusa, sea que conozca o sea griego, ¿verdad? No sea que no conozca, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente, al que tiene el conocimiento, al que ha recibido la palabra de Dios,
el que conoce a Dios y sabe la voluntad de Dios, el que es llamado y hecho pueblo suyo. Amén. Y hay un propósito de Dios para con ellos, para que el que conoce y el que sabe que ha recibido de Dios, que lo que tiene lo ha recibido de Dios. Aleluya, gloria a Dios, y también al griego, al que no lo conoce, pero también el Señor lo va a juzgar, porque no hay excepción de personas para con Dios. Ahora, teniendo en cuenta hasta ahora, en el versículo 12, es donde podemos discernir el argumento del que recibió un talento y lo escondió, porque todos los que sin la ley han pecado, o sea, los que no conocen la ley, sin la ley también perecerán. Serán juzgados sin la ley, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Amén. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Los que han oído, los que conocen la ley, no son los justos, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque si conocemos, si sabemos lo que hemos recibido, lo que debemos de hacer y no lo hacemos, seremos juzgados. Amén. Porque sabíamos. Somos conscientes que lo que se nos da, lo que se manifiesta en nosotros, lo recibimos de Dios con un propósito, en una voluntad, en el cual tendremos que darle cuentas al Señor. Amén. ¿Lo entendieron? Los del 5, el del 2 lo entendió. El del 1 lo conoció, pero lo desestimó. No le dio el valor que tenía. ¿Verdad? Y dio ese argumento. Entonces, después dice el 14. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley, ¿verdad? Hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Usted no ha escuchado nunca decir a alguien, y los que conocen, los que no han oído la palabra, los que no tienen conocimiento de la ley, los que no conocen de los pactos del Señor, ¿verdad? Y mueren, serán salvos, ¿o no? Aquí está declarando lo que ocurrirá con ellos. Aquellos que no conocen la ley, pues serán juzgados sin la ley, pero conforme a sí mismo, ¿verdad? Serán juzgados, pueden ser guiados o pudieran ser salvos si conforme a sí mismo su espíritu, ¿verdad? Con Dios le redarguye por la conciencia y le hace sopesar sus acciones y lo que es verdaderamente justicia o justo. Y aunque no conozca la ley, pero su espíritu, a través de su conciencia, lo corrige y lo dirige y le hacen hacer en justicia, andar en justicia, pues aunque no conocen la ley, están obrando conforme a la ley, están agradando a Dios. Amén, aunque no conozcan la ley, pero son ley en sí mismos. Y es el argumento que expresa el del talento, cuando dice, porque conozco que eres un hombre duro y que siegas donde no sembraste. El Señor va a jugar también a los que mueren sin la ley. Es lo que está expresando ahí. Siegas donde no sembraste. O sea, vas a recoger de aquellos que aunque no tienen la ley, pero son ley en sí mismos, por su conciencia de guía, ¿verdad? Y se disponen a andar en justicia, aunque no sean perfectos, pero se disponen, aman la justicia, y aunque no conocen la ley, ¿verdad? Y manifiestan amor al prójimo, al necesitado, aunque no conozcan la ley, pero su espíritu es ley para sí mismo, para ellos, y son guiados sin la ley, sin el conocimiento de la palabra de Dios, literalmente, pero por el espíritu son guiados y agradan a Dios, ¿verdad? Dios no los sembró, o sea, Dios no le dio a conocer la ley ni los pactos, pero ellos son ley en sí mismos, en su espíritu les redarguye, le hace conducirse conforme a la ley, aunque no la conozca. Por eso el Espíritu dice, ciegas donde no sembraste. O sea, recoge de gente, algunos está hablando, como habla aquí el apóstol Pablo, que algunos que no conocen la ley, pero son ley en sí mismos,
aman ser justos, aunque no tengan la ley de Dios, no conozcan los pactos de Dios para con nosotros, para con el hombre, pero hacen lo que es de Dios. Dios no les habló, literalmente, no conocen la Biblia, pero ellos son ley en sí mismos. Amén. Dios no sembró, pero va a recoger. Amén. Aleluya. Y la que expresa aquí también el apóstol Pablo en el Espíritu, ¿no? Y es el argumento de aquel. Y recoge donde no esparciste, donde no sembró. O sea, que no, gente que no han conocido la palabra, y cuántos no, ¿verdad? En desierto, verdad, gloria a Dios, en un montón de lugares, en selvas, aún en ciudades. ¿Cuántos no han oído del Señor? ¿Cuántos no conocen los pactos? Es más, ¿verdad? Nosotros mismos, ¿verdad? Y aún estando entre nosotros el conocimiento de la palabra de Dios, no la conocemos como debiéramos o como debíamos. Y ahí cuántos mueren, ¿verdad? Gloria a Dios, sin conocer la palabra de Dios, nunca la han leído. Y han oído a lo mejor alguna cosa y otros ni han oído nada. Sin irnos muy lejos, ¿verdad? Los hay entre nosotros muchos así. Amén. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Pero que si son ley en sí mismos, pues puedan ser salvos también, porque Dios es el que conoce el corazón, ¿verdad? Y entonces es el argumento que utiliza el del talento, diciendo, bueno, como algunos que no conocen, pero si hacen la voluntad de Dios en sí mismo puede ser salvo, pues yo me voy a desentender. Y bueno, como ¿verdad? Pues él declara que es duro, ¿verdad? Porque al llevar, el tener el talento implica, como dijimos en un principio, es una carga, es una responsabilidad. Entonces como que él quiere quitarse la carga y dice, yo no llevo ese talento, ¿verdad? Y sopesa y dice, llevar talento pues implica una responsabilidad y bueno, que tengo que trabajar y es una labor. Pero yo veo que en tal nación o cual nación, si no conocen la ley, no conocen la palabra de Dios, pero yo sé que si esas personas en su espíritu que Dios le ha dado y por la conciencia que está en el espíritu, que es una parte del espíritu, ¿verdad? Son dirigidos y hacen la voluntad de Dios, pues Dios también le da entrada, ¿verdad? Si aquellos que no conocen, sin carga, no son conscientes de que tiene que llevar una carga, ¿pueden ser salvos? ¿Yo para qué voy a llevar esta carga, este talento? Mejor lo escondo, ¿verdad? Y cuando me pida responsabilidades, pues lo devuelvo. El argumento de él, eso es una necedad. Y eso no es estimar la voluntad de Dios para con nosotros. Mejor es que si nosotros lo que hemos podido conocer, la ley y la voluntad de Dios, si nosotros los que podemos entender que lo que recibimos, lo que se pueda manifestar en nosotros, es conforme a un propósito de Dios, lo mejor es, ¿verdad, gloria a Dios?, ponerlo en práctica. Porque eso seguro, aunque implique un peso, aunque implique un esfuerzo, aunque, ¿verdad?, demande una labor y un esfuerzo, no en vano el Señor nos exhorta que mira, que te mando, que te esfuerces y seas valiente, ¿verdad? Y no desmayes porque yo estoy contigo, como dice el Señor. Mejor es estar en el conocimiento de la voluntad de Dios y disponerlo a hacer con respecto a lo que hemos recibido. El Señor no nos va a pedir más de lo que nos ha dado, más de lo que nos ha concedido. Eso es sin una injusticia. Amén. Si nos da a conocer algo y si nos da conforme, ¿verdad?, a su propósito, nos capacita y nos da el talento, esas capacidades para ser hallado en su propósito, en su voluntad, trabajando con la mira, como leímos en Eclesiastés, en la eternidad y la hermosura y lo hermoso y la recompensa que tenemos con Él. Ahora, mejor es estar en ese propósito, apreciar la voluntad de Dios para con nosotros y trabajar, o sea, poner en práctica aquello lo cual el Señor nos ha concedido. Amén. Darnos al 100% de lo que el Señor nos ha dado.
¿verdad? O sea, poner en práctica las capacidades, ¿verdad? Y todo aquello que el Señor ha dispuesto que sea en nosotros, conforme a su conocimiento que podemos llevar. Eso, ahí es mejor eso, que ser insensato o necio como este en la parábola, ¿verdad? Gloria a Dios, que se prefirió más darse a la aventura. Y ahí vamos a tener en cuenta las consecuencias. Bueno, ella nos dice, el Señor lo llama necio, negligente, ¿no? E inútil. Aleluya, gloria a Dios. Pero vamos a ver algo más, para que entendamos y apreciemos mejor, ¿verdad? Gloria a Dios. Mejor es estar seguro, ¿verdad? Poniendo en práctica lo que hemos recibido del Señor, que siendo conscientes de haberlo recibido, no lo pongamos en práctica y dispongamos a vivir, ¿verdad? Y ahí, bueno, si fulanito o menganito que allá no tiene idea, ¿verdad? Pues yo también, bueno, voy a tratar de hacer así, ¿verdad? Gloria a Dios, y bueno, pero mejor no tengo que estar llevando, porque hacer la voluntad de Dios cuesta, ¿verdad? Aleluya, cuesta. Santo bendito, es un peso, es una responsabilidad, es una carga, pero es nuestro privilegio. Aleluya, mejor es estar seguro, ¿verdad? Y dándonos al 100% en aquello que somos conscientes que hemos recibido, que es con un propósito, en una voluntad de Dios, que no ponerlo en práctica, ¿verdad? Y disponernos a andar como aquellos que no saben, a la aventura, aquellos que no conocen la ley. No, si la hemos conocido, mejor es, ¿verdad?, apreciarla y darnos al 100% en aquello del curso del Señor ha dispuesto que seamos. Aleluya, ahí estamos seguros. En primera de Timoteo, en el capítulo 1, el apóstol Pablo expresa su condición, cómo fue alcanzado, y dice en el versículo 12, doy gracias al que me fortaleció. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. 2 y 13 vamos a leer y puntualizamos el 14. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Está escuchando? Me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Quién lo puso en el ministerio? Dios. No nos ponemos nosotros. Entendió, recibió. Bueno, ahí vamos a tener en cuenta, ¿no? Primero. Aleluya. Versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice ¿cómo? Por ignorancia. O sea, no conocía, aunque conocía la palabra, pero no conocía al Dios de la palabra en su caso, ¿no? Aleluya, o sea, por ignorancia. Si aún conociendo la palabra y no teniendo relación con el Dios de la palabra, ignoró al Dios de la palabra, no entendió lo que tenía en él, lo que había en él, y fue hallado contrario, ¿verdad? Gloria a Dios, perseguidor, injuriador, ¿verdad? Blasfemo, mire, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Pero fue alcanzado y recibido a misericordia porque lo hice por desconocimiento. Santo, bendito Dios. Aleluya. En incredulidad, termina el versículo 13, por ignorancia e incredulidad, no creyendo que Jesús era el Cristo. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Aleluya, gloria a Dios. Ciertamente, ¿verdad? Gloria a Dios, Él está manifestando que por ignorancia estaba perdido y, ¿verdad? Y no estaba entendiendo lo que había en Él y estaba actuando en contra de un propósito, de una voluntad, de un Dios vivo.
y que se le manifestó por su misericordia. Y ahí le conoció quién era Jesús. Y cuando tuvo ese encuentro con él, pues él se rindió a él. ¿Y qué le dijo? ¿Qué quieres que yo haga? Y es en Hechos capítulo 9, versículo 6. ¿Qué quieres que yo haga? Amén. O sea, se dispuso a hacer la voluntad de Dios. Y ahí tenemos en cuenta, mejor es conocer, ¿verdad? Si hemos creído y conocemos cuál es el propósito de Dios para con nosotros, lo que se manifiesta en nosotros es conforme a una voluntad de Dios para que seamos hallados sirviendo, para que seamos hallados, ¿verdad? Ahora Dios llevando esa carga para que podamos manifestarlo, para que podamos invertirla, para que le saquemos, ¿verdad? Ahora Dios, inversión, fruto, para que haya fruto. Amén, hagámoslo, porque mejor es hacerlo, conociendo la voluntad de hacerla, que no ser como el insensato que recibió y lo escondió, porque ahí lo expresa Pablo. Saulo de Tarso, después Pablo. Por ignorancia, mire, y aún conociendo la palabra de Dios, pero ignoraba, ¿verdad? No tenía la relación con el Señor. E ignoraba los propósitos de Dios para con él, hasta que se encontró con él. Y cuando se encontró, se dispuso a hacer lo que el Señor le dijo. Y ahí estuvo seguro. Y se dio al 100%. Y lo que Dios le otorgó, las capacidades que Dios le dio, ahí la tenemos. Manifiestas son, ¿verdad? Y ahí la palabra da testimonio, aleluya, de lo que el Señor hizo en Pablo, con Pablo. Y como Pablo entendió después y hizo la voluntad de Dios. Aleluya, ¿verdad? Fuera de la voluntad de Dios, y aleluya, se manifestó en la ignorancia y fue terrible, contrario a los propósitos de Dios, ¿verdad? Así que nosotros démosle gracias por haber oído y entendido que el Señor tiene una voluntad para con nosotros y que nos da ciertas capacidades y que nos da unos dones, que nos da unos talentos para que lo trabajemos, para que trabajemos con Él. Porque nos va a pedir cuenta. Y mejor es trabajar para el Señor sabiendo cuál es la voluntad de Dios para con nosotros, que como dice insensato, conociéndolo, no trabajarlo y creer que nos va a ir mejor si lo escondemos. No nos va a ir bien si lo escondemos. Mejor es trabajarlo. Aleluya, invertirlo. Y se nos ha dado medio talento, que cuando tengamos que presentarnos delante del Señor, nos presentemos con otro medio talento más. Aleluya. Con lo que el Señor nos ha dado, invirtámoslo, o sea, démonos al 100%. Es lo que hizo Pablo después. Por ignorancia, al contrario, blasfemo, perseguidor, injuriador. Pero cuando conoció la voluntad de Dios, santo, bendito Dios, ahí se dio por el Señor al 100%. Y conforme a como el Señor le otorgó el talento, así obró e hizo y recibió el bien. Ahora, por contraste, en Mateo capítulo 7, por contraste a esto, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7 nos habla, en el versículo 21 al 23, de uno que es contrario a esto, que recibió el talento y no lo quiso trabajar, lo escondió. Pero hay otro que no lo ha recibido y quiere la recompensa como que si lo hubiesen recibido. Amén. El cual también el Señor lo desecha. Dice en el versículo 21, Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dirán estos, muchos, no pocos. Y entonces le declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto es un contraste con aquel. Aquel recibió y lo escondió. Y estos no recibieron
porque se manifiesta que no estaban haciendo la voluntad de Dios. Se dispusieron a escudarse o a tener el nombre del Señor para hacer algo, una obra y recibir algo. Y lo hicieron, porque el nombre del Señor es poderoso. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y lo hicieron, pero no era la voluntad de Dios con ellos. O sea, se dieron a manifestar un talento que el Señor no les dio. Se dispusieron a hacer algo que Dios no lo dio y fueron menospreciados. Es un contraste con el otro. Aquel que lo recibió no lo puso en práctica. Y estos que no lo recibieron, sí lo quieren hacer, pero el Señor también lo desecha. Porque tengan en cuenta, es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios, que estemos en la voluntad de Dios conforme a como hemos recibido. Ahora cada uno conforme a como hemos recibido. Si usted es consciente que ha recibido, si yo soy consciente que he recibido algo de Dios, ¿cómo esconderlo? Dale gracias al Señor, gracias porque nos saca de la ignorancia. Ahora conocemos que hay un propósito, hay una voluntad de Dios para con nosotros. Pongámoslos en práctica, invirtamos, llevemos el peso, llevemos la carga. Aleluya, porque hay recompensa, pero no nos atrevamos a hacer algo tampoco por recompensa, sino la voluntad de Dios, porque no habrá recompensa. ¿Se da cuenta? El contraste. Aleluya, gloria a Dios. ¿Usted cree que estos que hicieron así, Dios no tenía voluntad con ellos también? La tenía, pero no era esa que ellos tomaron. Amén. Como antes puntualicemos, ni el que recibió 2 talentos, ¿verdad?, produjo 15, ni el que 5, 50, sino cada uno el 100%. Estos recibirían también, porque todos recibimos de Dios. Capacidades, unos una cosa, otros otra, ¿verdad? Pero manifiesto que estos no se conformaron con lo que recibieron, sino que quisieron más, fuera de los propósitos de Dios. ¿Se entiende? ¿Ve el contraste? No, nosotros que somos agradecidos, estimemos la voluntad de Dios con nosotros, seamos agradecidos con lo que el Señor nos otorga y trabajemos con ello. Ahí estamos seguros, disponiéndonos a hacer la voluntad de Dios, ahí estamos seguros. Amén. Aleluya, para lo que el Señor nos ha capacitado, que nos lo ha dado, trabajemos, pero eso sí, démonos al 100%. Aleluya, o sea, démonos en verdad y no guardemos, no escondamos. Aleluya, gloria a Dios. En Hebreos capítulo 2, y ahí vamos concluyendo, vamos a hacer una lectura ahí y luego una breve reflexión final. Amén. Y ahí vamos a concluir la enseñanza, amado. En Hebreos capítulo 2, en el versículo 1, del 1 al 3, y puntualizamos el 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. Nosotros los que hemos oído, es necesario que estemos atentos y hagamos con diligencia, ¿verdad?, lo que hemos oído, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si no atendemos lo que se nos ha mandado, lo que se nos ha dispuesto que seamos? A ver, si hemos recibido algo y no lo ponemos a trabajar, ahora, ¿cómo vamos a escapar nosotros? Ahora, si no escapó ¿verdad?, que conoció y lo escondió, ni escapó, aleluya, ni hubiese escapado Pablo si no fuera por la misericordia, pero nosotros hemos sido alcanzados así como él, por la misericordia de Dios se nos ha dado a conocer. Aleluya, así tampoco escaparon aquellos que se dispusieron a hacer algo fuera de la voluntad de Dios. Y aunque en el nombre del Señor alcanzaron logros, mire, sanaron, hicieron liberación, cuántas cosas, campañas, lo que fuere, pero si no eran los propósitos, la voluntad de Dios contigo, Dios no te había llamado para eso. Está fuera también. Aleluya, ¿verdad? Santo, bendito Dios. ¿Cómo escaparemos nosotros si no atendemos y seamos hallados diligentes en las cosas que hemos oído?
lo que el Señor nos habla que seamos. Los propósitos, la voluntad de Dios para con nosotros, lo que se nos otorga, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad, otorgando y repartiendo al Señor, ¿verdad?, los dones, las capacidades, los talentos, y poniéndonos el Señor dentro de su cuerpo, que es la iglesia, donde Él quiere. Capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hablando del pueblo en el desierto, ¿verdad? En el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron, vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aleluya. Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, y vuelvo a reiterar otra vez, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Aleluya. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Pregunta, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? O sea, conocieron un propósito en la voluntad de Dios de salir de la esclavitud, de esa condición, y ir a la tierra y poseer la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a su descendencia, en un propósito, en el conocimiento de un Dios vivo, en la voluntad de ese Dios vivo para con ellos. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Versículo 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Los que oyeron la voz de Dios, los que recibieron el mandamiento y desobedecieron. Amén. No se dispusieron a estar en la voluntad de Dios. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Ese reposo es Cristo, pero habla de la salvación, de la vida eterna, de la seguridad que tenemos en el Señor. Amén. Aleluya. Y vemos que no pudieron entrar, como el que recibió un talento de los escondidos, que le dijo, echarlo afuera. Amén. ¿Entró o se quedó fuera? Fuera. ¿Y a dónde? Ahí donde es el lloro y el crujir de dientes, en el infierno. Amén. Ahí vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Aleluya, gloria a Dios. Que Dios tenga misericordia, amado. Santo, bendito Dios. Aleluya. Cuando el Señor le dice, o cuando Él dice que lo escondió en la tierra, implica el hecho, el que recibió el talento, implica el hecho que se dio en el mundo, se fue al mundo. Y cuando el Señor lo exhortó y le dijo, ¿verdad, gloria a Dios? Debía de haberlo, pues, ha dado mi dinero a los banqueros, o sea, a los que administran. Implica el hecho de que conoció el propósito de la voluntad de Dios, pero se dio al mundo, lo escondió en el mundo. Y fue como falta de luz, el que recibió la luz, pero la escondió debajo del almud. Luz tenía. Había recibido un talento. El talento implica también luz, porque cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos dando la luz, manifestando la luz del Señor. Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos en luz, somos hijos de luz. Él recibió el talento, o sea, recibió también luz. Amén. Y debe de ponerlo en el mundo, lo escondió en el mundo. No es lo mismo ponerla en el mundo que esconderla en el mundo. Él la escondió, la puso bajo el almud. En el mundo. No fue luz en el mundo.
no lo puso en práctica, escondió lo que recibió del Señor, no puso el talento que Dios le dio, las capacidades que Dios le dio, no las manifestó al mundo como debiera. Entonces dice, pues te debieras que haber puesto a los que administran, a los que negocian, o sea, ¿verdad? No estuvo en la iglesia, no estuvo con aquellos que recibieron también capacidades, talentos, aquellos que tenían más talento, por ejemplo, el que recibió 2 o el que recibió 5. Se manifiesta que no tuvo comunión con ellos. Y si la tuvo, no en la manera que debiera, no, ¿verdad? No se puso a decir, bueno, pues yo tengo 1, y no dio lo que recibió, sino lo escondió en el mundo. Menospreció, no estimó lo que recibió, no estimó la voluntad de Dios para con él, y se perdió. Aleluya. Nosotros seamos agradecidos, ¿verdad? Aleluya, le damos gracias al Señor. Y mejor es saber cuál es la voluntad de Dios y hacerla, porque ahí estamos seguros, que querer vivir como ese insensato. Aleluya, ¿verdad? Con Dios ahí a la aventura y como sabemos que Dios también, aquellos que nos conoce, Dios los va a juzgar. Y bueno, yo voy a procurar ser bueno, voy a procurar hacer lo que, ¿verdad? Con Dios lo que debo y bueno, pero sin dar lo que verdaderamente Dios ha dispuesto que demos. Eso es una insensatez, es una necedad. Aleluya, gloria a Dios. Mejor estar seguro haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Y estar ahí con los que el Señor, sabemos que el Señor ha puesto. Y lo que hemos recibido, ponerlo en las manos de aquellos que tienen más, de los negociadores. O sea, implica estar en la iglesia y poner en manos de aquellos que están ahí dirigiendo con más capacidades, con más dones, con talento, aquello que hemos recibido. O sea, ser luz, sacar la luz, añadir, ¿verdad? Así, podemos decir también ese carbón encendido, ¿verdad? Para avivar el fuego del Espíritu. Aleluya, ¿verdad? Porque era necesario que tanto como el que recibió 5, como el que recibió 2, como este que recibió 1, fueran juntos para avivar el Espíritu, la llama del Espíritu en el mundo, para hacer luz todos en el mundo, para alumbrar como Dios quiere que alumbremos en el mundo. Pero imagínense, el que recibió 5 y 2 hicieron lo que debieran de hacer, conocieron y lo hicieron, y se dieron al 100%. ¿Cuánto más hubiese sido con este al lado, con este que recibió y no lo escondió? Claro que Dios pone y quita, ¿no? Y el que menosprecia cuál es la voluntad de Dios para con el Señor, Dios pone a otro, ¿no? Porque Dios siempre tiene. Pero el que tiene, el que sabe lo que tiene, ¿verdad? Que es en un propósito, no la voluntad de Dios, y no lo invierte, no lo pone en práctica, pierde. Pero no solamente el que pierde lo que recibió, es que se pierde él, se pierde ella. Aleluya, gloria a Dios. No se entra en el reposo, en el verdadero reposo, es en el reino de los cielos, en el Señor, en la seguridad que tenemos en Él. Aleluya, habiendo conocido, ¿verdad? Y entendido, gloria a Dios, ¿verdad? Que lo que hemos recibido es con un propósito. Y no lo ponemos en práctica, gloria a Dios, ¿verdad? No somos sabios, ¿verdad? No estamos entendiendo. Mejor es no arriesgarse, ir a la aventura y no saber si tenemos la seguridad, si vamos a ser aceptos o no. Aleluya, gloria a Dios, que conocer la voluntad de Dios y hacerla. Es mejor conocerla y hacerla, habiéndola conocido, que arriesgarse y decir a la aventura, no, yo no quiero saber, que Dios no me diga que yo creo, yo me guío por mí mismo. Aleluya, gloria a Dios, ahí no estamos seguros. Aunque alguno pueda ser salvo, eso Dios lo sabrá, pero eso no es seguro. Seguro estamos conociendo la voluntad de Dios y haciéndola. Oidores y hacedores. Aleluya, y esperando en el Señor, conforme a su propósito, su voluntad para con nosotros. ¿Cuánto nos gozamos? ¿Cuánto le damos gracias al Señor? Pongámonos de pie
y oremos, amado, aleluya. Y ánimo, adelante, aleluya, porque no hay nada que no hayamos recibido y le damos gracias al Señor, porque sabemos que lo que hayamos recibido, lo que hemos recibido,